encontramos en la asignatura de matemáticas junto al profesor Edgardo. En esta ocasión vamos a ver la proporcionalidad directa y también la proporcionalidad inversa. Comencemos. ¿Cuál será nuestro objetivo de hoy? En esta actividad vamos a comprender las características de la proporcionalidad y sus usos en la vida cotidiana. Además, también vamos a comprender la proporcionalidad directa y la representación mediante tablas y gráficos. Por otro lado, vamos a comprender la proporcionalidad inversa y representarla mediante tablas y gráficos. Entonces, ¿qué trabajaremos hoy? El concepto de proporción y veremos algunos ejemplos, la proporcionalidad directa y la inversa. Vamos por lo primero. ¿Qué es una proporcionalidad? La proporcionalidad es la igualdad entre dos o más razones, por lo tanto, las razones proporcionales son equivalentes. Veamos, si dos o más razones son proporcionales, el valor de la razón será el mismo para cada uno de ellos. El valor de las razones proporcionales se denomina constante de proporcionalidad. Veamos un ejemplo. Veamos si se cumple que 1 es a 2 como 2 es a 4. Paso 1. Obtén el valor de cada razón. Divide el antecedente con el consecuente. Tendríamos entonces acá la división y tendríamos que identificar 1 dividido en 2, ¿cuánto nos da? 0,5, y dijimos que 1 es igual a 2, o sea, 1 es a 2 como 2 es a 4, y tendríamos que ver si son proporcionales. Por lo tanto, si dividimos 2 dividido en 4 nos daría también 0,5. Si nos da el mismo resultado en ambos casos, en este caso es 0,5, significa que son proporcionales. Paso 2. Compara los valores de las razones, en este caso. Si estos son iguales, entonces las razones son, tal cual como yo mencioné, son proporcionales. En este caso, tienen los mismos valores, por lo tanto, las razones son proporcionales. Se puede afirmar que 1 es a 2 como 2 es a 4, siendo que 0,5 es la constante de la proporcionalidad. Propiedad fundamental de las proporciones. La propiedad fundamental de las proporciones indica que el producto de los extremos es igual al producto de los medios. Tendríamos entonces A dividido en B es igual a X dividido en Y. Ojo que las letras pueden ser representadas por cualquiera de la A a la Z. Independiente de esto, estamos diciendo que cuando utilizamos valores como letras que reemplacen a los números, estamos básicamente diciendo que puede ser cualquier número. Estamos ahora representando gráficamente que dos razones son igualmente proporcionales. Veríamos acá que A con Y serían los extremos y los que están al medio serían los medios. Entonces ahora vamos a hacer lo siguiente. Se multiplicaría A, el número, imaginemos que A hubiese sido un 2 y la Y hubiese sido un 3. Estaríamos multiplicando ambos números. Lo mismo se hace con los de abajo, que vendrían siendo los medios, hay que multiplicarlos. Por lo tanto, A por Y es igual a B por X. Esta es una forma de identificar que dos valores o dos razones son proporcionales. Veamos unos ejemplos. Las razones 1 es a 2 y 2 es a 4 son proporcionales. Comprueba utilizando la propiedad fundamental de las proporciones que se acaba de enseñar. Paso 1. Ordena los datos. Tendremos que ordenarlos entonces. Aquí están ordenados. Según lo que se acaba de explicar, tendríamos que comprobar de la siguiente forma, que vendría siendo una multiplicación. Los datos los hemos ordenado de dos formas distintas, por si acaso. Aquí cuando los ordenamos los pusimos como en orden horizontal y los otros los pusimos también como unas fracciones, que al final son lo mismo. Paso número 2. Multiplica los medios entre sí y los extremos de la misma forma. Tendríamos entonces 1 dividido en 2 es igual a 2 dividido en 4. Tendríamos que multiplicar entonces los extremos, y esto es muy sencillo, 1 por 4, y multiplicar también los números que están en los medios, que vendrían siendo 2 por 2.
Una vez hecho este ejercicio, esta es otra forma de hacerlo con las fracciones, que es lo mismo. Tendríamos que pasar al paso 3. Compara los productos, en este caso. Si estos son iguales, el producto se refiere al resultado de la multiplicación. Entonces, si los resultados de ambas multiplicaciones son iguales, las razones son proporcionales. Entonces, 4 por 1 es 4 y 2 por 2 es 4. Por lo tanto, estas dos razones son proporcionales. Ahora, ya puedes responder a la pregunta. ¿Las razones 1 es a 2 y 2 es a 4 son proporcionales? Y en este caso, sí, porque al multiplicar los extremos, el producto es 4 y al multiplicar los medios, el producto también es 4 y los valores son los mismos y esto nos indica que son proporcionales. Modelamiento de situaciones a través de la proporcionalidad. Las razones proporcionales están presentes en diversas situaciones de la vida cotidiana. Estas además sirven para calcular cantidades desconocidas y también resolver problemas. Algunas situaciones que involucran razones proporcionales son la cantidad de un estanque de gasolina de un vehículo y los litros que rinde al andar, la velocidad de un vehículo y el tiempo que se demora en recorrer una cierta distancia, las cantidades de ingredientes para preparar una receta y las cantidades de productos vendidos y las ganancias que se generan, entre muchos otros que nos van a servir como ejemplos cotidianos de proporciones. Vamos a ver un ejemplo aquí. Retomaré la situación de cómo preparar arroz, pero a través de la proporcionalidad. Tal como sabemos, para preparar arroz se da la instrucción de utilizar arroz, en este caso vamos a utilizar arroz, y también vamos a utilizar una taza de agua. Tenemos entonces que identificar las proporciones para cada caso. Esto quiere decir que por una taza de arroz se deben integrar 2 tazas de agua. Para preparar más cantidad de arroz se deben utilizar una razón proporcional. Entonces ustedes, si en algún momento se han dado cuenta, ¿cuántas tazas necesitas tú? Si por ejemplo utilizas una taza de arroz, ¿cuántas tazas de agua necesitas? En este caso, por una de arroz se necesitan 2 de agua. Este es un ejemplo de proporción, ¿ya? Entonces veamos lo siguiente. Si se quiere preparar entonces 4 tazas de arroz, ¿cuál es la ecuación que permite determinar la cantidad de tazas de agua que se requieren? Para esto hay que hacer el siguiente modelamiento. El paso número 1 dice, escribe las razones como división o fracción según tus conocimientos. Veamos entonces. Arroz y la cantidad de agua es igual a arroz y la cantidad de agua, que vendrían siendo las representaciones que tendríamos acá también como una fracción, y lo vamos a representar con los números que se nos están entregando. Por una taza de arroz son 2 de agua y por 4 de arroz son X de agua, y el X viene siendo nuestra incógnita, el valor que no conocemos. Entonces ahora tenemos que resolver este ejercicio. Aquí se ha representado también, si se fijan, siempre estoy haciendo la comparación de 2 formas de representarlo que al final ambas son válidas. Paso número 2. Aplica la propiedad fundamental de las proporciones. El producto de los extremos es igual al producto de los medios. Necesitamos saber si son proporcionales. Pero por lo menos acá ya sabemos que tenemos que multiplicar, ¿no es cierto? Entonces estaríamos multiplicando los extremos y los medios. ¿Cuáles son los extremos? Los extremos vienen siendo 1 por x y los medios vienen siendo 2 por 4. En este caso ya tendríamos una forma de modelar este ejercicio. Y al modelar este ejercicio conoceríamos el valor de x. Ahora solamente quedaría resolver el ejercicio. Pero ya hemos visto un poco más y entendido sobre la proporcionalidad. Ahora vamos a ver la proporcionalidad directa. ¿Qué significa que 2 razones sean directamente proporcionales? Son directamente proporcionales las razones que mantienen una constante, o sea, el valor de la razón es constante. De aquí ocurre que al aumentar una de las magnitudes, la otra también tiene que aumentar, o sea, que no se va a quedar en la misma cantidad o valor. Es decir, la razón A esa B es directamente proporcional si el valor de la razón es constante, si se mantiene. Y luego, al aumentar AB, también tienen que mantener los otros valores.
Vamos a ver entonces un ejemplo para entender mejor esta explicación. Veamos acá. Tenemos dos monedas de 500. Con estas dos monedas de 500 me alcanza para comprarme una barra de chocolate. Si yo aumentara a 2 barras de chocolate más, ¿cuántas monedas debiesen quedar? En el caso tendría que también aumentar, ¿no es cierto? Porque estamos diciendo que los valores tienen que ser proporcionalmente constantes, se tiene que mantener una constante. Por lo tanto, se agregarían 4 monedas de 500 más, ¿ya? Y si aumento a más chocolates, también aumenta la cantidad de monedas. Por lo tanto, siempre al aumentar uno de los valores, el otro también aumenta. Por lo tanto, son proporcionalidades directas que están en constante aumento. Si uno sube, el otro sube. Si el otro baja, el otro baja. Por ejemplo, ahora si le quito, también tienen que quitarle monedas. Y si sigo quitando más chocolates, con una barra de chocolates tienen que disminuir también la cantidad de monedas de 500. Esto es de lo que hablamos cuando estamos diciendo que es una proporcionalidad directa. Una variable es un símbolo que representa un elemento cualquiera de un conjunto numérico, la cual puede tomar diversos valores. Tendríamos las variables independientes y también las variables dependientes, ¿ya? Veamos entonces, las variables independientes pueden tomar cualquier valor, o sea que puede ser cualquier número dentro de un rango de valores posible. Y las variables dependientes, su valor no es como el anterior, sino que depende del valor que haya tomado la variable independiente. Veamos entonces, en la proporcionalidad directa se da la siguiente relación. Si la variable independiente aumenta, la variable dependiente también tiene que aumentar, manteniendo la misma proporcionalidad. Y si la variable independiente disminuye, tal cual como lo vimos en el ejemplo de los chocolates y las monedas, la variable dependiente también tiene que disminuir conservando la misma proporcionalidad. O sea, es decir, el valor de la razón o de las variables es constante. Si tenemos acá esta flecha que es roja, que identifica la variable independiente, y tenemos la flecha azul que identifica la variable dependiente, si la variable independiente aumenta, o sea crece, como en el ejemplo de acá, ¿qué va a pasar con la flecha azul? La flecha azul también tiene que aumentar y quedar en la misma parte. Si se fijan, puse una línea que marca que quedó en la misma parte. Eso significa en la misma constante. Veamos otro ejemplo. La razón entre las distancias a recorrer y el tiempo a demorarse en el recorrido. ¿Cómo asegurarse de que es una razón directamente proporcional? La distancia recorrida y el tiempo. Veamos acá. Tendríamos la distancia recorrida y el tiempo que se demora. Paso número 1. Identifica la variable independiente y la variable dependiente. De estos dos valores que dimos, la distancia recorrida y el tiempo, ¿cuál sería la variable independiente? La variable independiente corresponde a la distancia recorrida, o sea, la variable que va a depender de cuánto recorrió, un auto por ejemplo, y la variable dependiente va a ser si que más distancia recorre el auto, más tiempo se demora. Por lo tanto, el tiempo va a depender de la primera variable, que vendría siendo la distancia recorrida. Paso número 2. Indica la relación entre las variables. Si aumenta la distancia recorrida, en este caso si el auto recorre más, aumenta el tiempo que demorará en el recorrido. Y este viene siendo la variable dependiente. El tiempo va a depender de la distancia. Teniendo esta información, ya se puede saber con certeza que las variables son directamente proporcionales. Ahora vamos a graficar los valores de las tablas cuyas situaciones involucran una proporcionalidad directa. Los gráficos sirven para representar datos y poder visualizar la relación entre ellos. Pon atención a la forma que toman los gráficos que representan variables directamente proporcionales. Tendríamos un ejemplo acá. Daniel vende botellas individuales de agua mineral. Acá están las botellas de agua mineral. Por cada botella vendida gana 250. ¿Cómo lo representamos en una tabla? Tendríamos los siguientes valores. Una de las variables que está acá es las botellas de agua vendida y las ganancias. Hay un valor que nos están dando. Por una botella vendida gana 250.
por 2, 500 y así va aumentando. Si se fijan, esta proporción que acabamos de graficar es directamente proporcional. O sea que si yo aumento la cantidad de botellas vendidas, también aumenta la ganancia. Entonces, la variable independiente vienen siendo las ganancias y la variable dependiente las botellas de agua vendidas. Paso número 1. Determina el rango de valores que toma la variable independiente y su escala. O sea, va aumentando de 250 en 250. Paso número 2. En cada eje escribe las variables y el rango de valores que determinaste. Aquí estaría un gráfico que nos permite identificar la ganancia por botellas de aguas vendidas. Y si se fijan, por un lado están las ganancias y por otro las cantidades de botellas. Lo acabamos de graficar. Si se fijan, la línea que trazamos parte identificando que por una cantidad de botella vendida, o sea, una botella, se ganan 250, luego 500 y esto se ha graficado según las ganancias. Paso número 3. Marca un punto según la intersección entre los valores de las variables y luego une los puntos pasando por el origen. ¿Cuál es el origen de este gráfico? 0,0. Ahí parte todo. Pues entendemos que 0 botellas tiene un costo de 0. Y con esto ya podemos entonces avanzar con la actividad y ver entonces la proporcionalidad inversa. ¿Qué significa que dos razones sean inversamente proporcionales? Al contrario de la proporcionalidad directa, las variables inversamente proporcionales, si su producto es constante, es decir, A y B son variables inversamente proporcionales si al multiplicarlas su producto es constante. A por B es igual a C, siendo C la constante de la proporcionalidad. Vamos a ver entonces algunos ejemplos. Una proporcionalidad es inversa si al multiplicar los valores asociados a dos variables su producto siempre es el mismo. La relación entre la velocidad de un vehículo, este vendría siendo el ejemplo, y el tiempo que demora en recorrer una cierta distancia es inversamente proporcional, ya que al multiplicar los valores, los datos de ambas variables, siempre obtenemos como resultado un valor constante. Damos un ejemplo. Considerando que cada persona trabaja el mismo ritmo y nivel. 6 personas tardan 2 días en pintar un muro. ¿Ya? Estamos diciendo que estas 6 personas que van a estar pintando este muro se van a demorar 2 días. Y esto lo podemos expresar también como 6 por 2 es igual a 12. 4 personas tardan 3 días en pintar el mismo muro. Entonces, estamos diciendo que mientras menos personas pinten el muro se van a demorar más. Y esto lo podemos expresar como 4 por 3 es igual a 12. 12 personas tardan un día en pintar el mismo muro. Entonces, 12 personas tardan menos tiempo en pintar el mismo muro. ¿Y eso cómo lo representamos? Como 12 por 1 es igual a 12. ¿Cuál es la variable? La primera variable es la cantidad de personas. La segunda variable es el tiempo que demoran en pintar un muro. Y la relación entre las variables es el producto, o sea, el resultado entre las variables, que siempre es 12. Vamos a ver acá un ejercicio de resolución de problemas que involucren proporcionalidad inversa. Si se fijan en el ejemplo anterior, nos dimos cuenta que siempre las variables, si una aumenta, la otra disminuye, y si la otra aumenta, la otra también va a disminuir. Para resolver problemas que involucran proporcionalidad inversa, se debe aplicar el siguiente procedimiento. Pon atención. Veamos el ejemplo. En una fábrica de muebles, 100 trabajadores producen una cierta cantidad de sillas en 10 horas. ¿Cuántos trabajadores producen la misma cantidad de sillas en 5 horas? Dijimos entonces, paso número 1, vamos a ordenar estos datos. 100 trabajadores producen 10 en 10 horas, ¿no es cierto? Y X trabajadores, ya que no sabemos esa cantidad, X va a representar la incógnita en 5 horas. La pregunta es, ¿cuántos trabajadores producen la misma cantidad de sillas en 5 horas? Tendríamos entonces las variables.
la cantidad de trabajadores y el tiempo, y la variable relación, en este caso la relación que es mientras más trabajadores producen, menos tiempo tardan. Paso número 2. Escribe la proporción adecuadamente. Además, al ser proporcionalidad inversa, se debe invertir una de las razones. Tendríamos acá el siguiente ejemplo graficado. La primera razón es la cantidad de trabajadores. 100 trabajadores expresado como una razón. Ojo que las razones aquí los estamos expresando igual que la fracción. Estamos dividiendo 100 trabajadores, los estamos partiendo y estamos poniendo X trabajadores, que es el valor que estamos representando, y lo otro es el valor que 10 horas partido en 5 horas. Ordenamos los valores si se fijan. Y lo representamos de la siguiente forma. Paso 3. Aplica la propiedad fundamental de las proporciones, despeja la incógnita y encuentra su valor. Tendríamos entonces 100 por 10 es igual a 5 por X. ¿Ya? Lo que acabamos de hacer es lo mismo que se les explicó en la parte anterior, en donde habría que multiplicar, ¿no es cierto? Entonces aquí tendríamos que multiplicar 100 por 10, que es igual a 1000. Luego seguimos resolviendo, ese 5 lo tenemos que despejar, por lo tanto el 5 al estar ahí, al lado de la X, si se fijan, está multiplicando y pasa haciendo lo contrario a multiplicar, que es dividir. Entonces estamos ahora dividiendo 1000 dividido en 5 y esto nos daría 200. Entonces ya conocemos el valor de nuestra incógnita. Ya puedes responder entonces a la pregunta: ¿cuántos trabajadores producen la misma cantidad de sillas en 5 horas? Lo hemos resuelto de la siguiente forma, siguiendo todos estos pasos. Ya tendríamos la respuesta: son 200 trabajadores. Tabular datos de situaciones que involucren proporcionalidad inversa. Tabular los datos de situaciones que involucren una proporcionalidad inversa permite comprender de mejor manera la relación entre sus valores. Veamos un ejemplo de esto. Un auto tarda 6 horas en realizar un trayecto a una velocidad de 60 km por hora. Aquí tenemos el auto, la calle. Este auto está avanzando a 60 km por hora. ¿Cuánto dijimos que demora? 6 horas. ¿Cuánto tarda si aumenta la velocidad a 80 km por hora o si lo aumentase a 90 o a 100, incluso a 120 km? Paso número 1. Vamos a identificar las variables. Variable, velocidad, y la otra variable es el tiempo. Paso número 2. Se destina una fila o columna a cada variable. Tendríamos entonces que hacer una tabla en donde ponemos velocidad y el tiempo. Hay valores que ya conocemos, que tenemos que identificar, y los podemos graficar al tiro. 60 km por hora, 80, 90, 100, 120. Y las variables que conocemos es solo una, que si va a 60 se demora 6 horas, por lo tanto colocamos el 6. Nos falta identificar los otros valores y para esto vamos a pasar al paso 3. Se calculan los datos y se completa la tabla. Tendríamos entonces acá 60 km por hora dividido en 80 km por hora es igual a 6 horas dividido en X horas. Ordenamos los datos y lo representamos de la siguiente forma. Resolviendo el ejercicio paso a paso, vamos a llegar al resultado que nos va a dar 4,5 es igual a X, o sea que ya identificamos el valor de X. Chicos, acá lo que acabamos de hacer es básicamente el procedimiento de una ecuación, y es por esto que llegamos al valor. Siempre partimos entendiendo que la incógnita la tenemos que dejar sola. Entonces partimos, y para esto voy a sacar el puntero láser. 60 dividido en 80 es igual a 6 dividido en X. ¿Qué pasó acá? Hicimos el procedimiento, pasamos los valores, en este caso, los cambiamos de lugar. El 6 estaba dividiendo, pasó al otro lado multiplicando, y el 80 estaba dividiendo, pasó haciendo lo contrario, que es multiplicar. Luego multiplicamos 60 por 6, que nos dio 360. Luego este valor que estaba multiplicando, el 80, lo pasamos al otro lado dividiendo, y dividimos 360 dividido en 80 y nos dio 4,5. Hacemos lo mismo con el otro valor. Si se fijan, acá está, y estamos viendo el de 90.
Cumpliendo con lo mismo nos damos cuenta que el valor de x equivale a 4. Entonces ponemos los valores. Sabemos entonces que la velocidad, si aumentase a 80 km por hora, se demoraría 4 horas y media. Si aumentase a 90 km por hora, se demora 4 horas. Y los demás valores los podemos determinar también haciendo el mismo procedimiento. Si quieren, ustedes pueden probar también en sus casas haciendo el mismo procedimiento y llegar al valor. Muy bien. Y con esto, queridos estudiantes, ya hemos terminado. Espero que les vaya excelente. Si tienen alguna duda, recuerden que pueden dejar un mensaje en la plataforma y nos vemos en la próxima entrega.